Mi nombre es Marta, tengo 49 años y creí que ya nada podía sorprenderme. Vivía tranquila en mi casa de las afueras, hasta que un desconocido cruzó mi puerta con una mochila, y con él, toda la verdad sobre la traición que llevaba años negándome a ver. Lo que parecía un huésped resultó ser el catalizador de una venganza perfectamente calculada. Me llamo Marta, tengo 49 años y llevo más de una década viviendo sola en una casa a las afueras de un pequeño pueblo. Trabajo como contadora desde casa. Mis días son tranquilos, predecibles. Café a las 7, números hasta el mediodía, algo de almuerzo sin hablar con nadie y silencio el resto del día. Así ha sido desde que mi hijo Alejandro se fue a Madrid a estudiar y luego a trabajar. Nos escribimos de vez en cuando, pero sin conversaciones profundas. Supongo que es normal. Con el tiempo aprendimos a vivir con menos emociones. Hace unas semanas, Alejandro me mandó un mensaje corto. Puede que pase Raúl por tu casa. Unos días. No debería molestarte. Así, sin más. No preguntó, no explicó quién era Raúl ni por qué vendría. Respondí que sí, mientras no diera problemas. Pensé que sería otro favor que una madre hace sin cuestionar. Al día siguiente, alrededor del mediodía, sonó el timbre. En la puerta había un hombre de unos 30 y pocos, moreno, tranquilo, con una mochila al hombro. Se presentó con una sonrisa discreta. Buenas tardes. Soy Raúl. Me dijeron que podía quedarme aquí un tiempo. Asentí. Lo hice pasar. Caminó sin mirar mucho a su alrededor, como si ya conociera el lugar. Le mostré la habitación de invitados y le expliqué lo básico. No preguntó nada. Solo dijo que estaba buscando trabajo y piso, que no se quedaría mucho. Su voz no transmitía urgencia ni incomodidad, y eso me desconcertó un poco. La primera noche apenas cruzamos palabras. Se encerró en su cuarto y yo seguí con mi rutina habitual. No parecía un extraño peligroso, pero su presencia alteraba algo. No de forma negativa. Era como mover ligeramente un mueble que llevas años viendo en el mismo sitio. Al día siguiente, noté que había preparado café antes que yo. Me preguntó si me molestaba usar la cocina temprano. Le dije que no, que ya estaba despierta a esa hora. Durante el día se mantuvo en silencio. Por la tarde escuché ruidos en el garaje. Fui a mirar y lo vi arreglando una estantería vieja. Me dijo que tenía tiempo libre y que podía dejarla más firme. No esperó mi aprobación. Lo hizo en una hora. Las herramientas las volvió a dejar donde estaban, sin que se lo pidiera. Desde entonces, pequeños cambios comenzaron a notarse. Puertas que ya no chirriaban, una bisagra que ya no se soltaba, cajones que abrían sin trabarse. Todo sin pedir permiso, pero sin invadir. No era intromisión, era eficiencia sin alardes. Me sorprendí siendo más productiva, como si su sola presencia pusiera en orden algo más que la casa. Una noche, mientras él leía las noticias en la cocina, comenté que su café olía peor que el mío. Me pidió probarlo al día siguiente. Acepté, sin pensarlo. Fue la primera vez que supe que me sentía cómoda con ese acuerdo tácito de convivencia. Nada romántico, nada personal, solo compañía sin peso. Y sin embargo, algo cambió cuando encontré una vieja carta en el cajón del escritorio. No era mía. Estaba fechada hace años, firmada con un nombre que no reconocí. El sobre tenía una nota escrita a mano. Por si algún día te cansas de fingir. No supe qué pensar. La guardé sin decir nada. La convivencia continuó sin fricciones. A veces él cocinaba algo y lo dejaba servido para los dos. Otras limpiaba sin decir palabra. Pero un día, sin motivo aparente, se acercó mientras trabajaba y me preguntó, ¿Usted se fía de la gente? Depende, respondí. ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad, nada más. Ni una palabra de más. Y aún así, su tono tenía peso, como si estuviera tanteando algo. Esa noche me costó dormir. Me pregunté si Alejandro lo conocía realmente. Me pregunté si Raúl escondía algo más. Pero no sentí miedo. Sentí algo peor. Duda. Y cuando uno lleva años creyendo tener control sobre su vida, la duda es el primer síntoma de que algo va a romperse. Pasaron los días y Raúl seguía allí. Ni una queja, ni un comentario fuera de lugar. La convivencia era casi mecánica, como si ambos supiéramos exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Yo mantenía mi rutina, él la suya.
pero empecé a notar que no todo era tan casual como parecía. Una tarde, mientras buscaba unos documentos en la biblioteca, vi que algunos archivos antiguos habían sido movidos. Nada importante, pero no era algo que yo hubiese tocado. Le pregunté si había revisado algo ahí. Me respondió que no. Sin embargo, más tarde, encontré sobre mi escritorio una carpeta que llevaba años sin abrirse, colocada cuidadosamente. Dentro había un contrato de una antigua propiedad, firmada por mi exmarido. No dije nada. No era ilegal, no era invasivo, pero era demasiada coincidencia. Esa misma noche, durante la cena, Raúl mencionó por primera vez a Alejandro sin que yo lo hiciera antes. Su hijo habla muy bien de usted. Dice que es fuerte, que no confía fácilmente. ¿Lo conoces desde hace mucho? Pregunté sin mirar. Un par de años. Coincidimos en unas reuniones. Asuntos personales. No pregunté más, pero esa respuesta me bastó para saber que había algo más profundo detrás de su presencia en mi casa. Al día siguiente, Raúl no salió de su habitación en todo el día. Por la noche me dejó una nota. Estoy bien. Solo necesito tiempo para ordenar unas cosas. Me pareció extraño. No por el aislamiento, sino por el tono. Era como si se estuviera preparando para algo. El domingo por la mañana, lo encontré en el jardín con el portátil abierto. Me ofreció café sin decir una palabra. Me senté. No pregunté qué hacía, pero reconocí algunos nombres en su pantalla. Uno de ellos era familiar. Lucía Espinosa, ex mejor amiga. Habíamos roto contacto hacía 8 años. La última vez que hablamos fue después de mi divorcio. Algo no me cuadraba. ¿Qué haces? Pregunté por fin. Investigando. ¿Sobre qué? Sobre usted. Lo miré, lista para exigirle que se fuera, pero antes de que pudiera abrir la boca, deslizó su portátil hacia mí. En la pantalla había una serie de mensajes, correos electrónicos, capturas de pantalla, documentos bancarios. Todos databan de hace más de una década. En todos, el nombre de mi exmarido aparecía vinculado al de Lucía. Transferencias, reservas de hotel, fotografías. Me quedé en silencio. Me temblaban las manos. Raúl no me miraba. No era necesario. Alejandro me pidió que viniera, dijo finalmente. Quería que lo supiera todo, pero sin destrozarla. Pensó que si alguien ganaba su confianza, sería más fácil. No planeábamos que yo me quedara tanto tiempo. Pero usted no es como él pensaba. Usted es más fuerte. No sabía qué responder. Ni siquiera sabía cómo sentirme. Años creyendo que el abandono de mi ex había sido simplemente desgaste, rutina, diferencias. Nunca imaginé que detrás estaba una traición doble. Él y Lucía. En mi casa, mientras yo trabajaba. ¿Y tú qué ganas con esto? Pregunté. Nada. Alejandro me pagó por el trabajo. Pero no me quedé por dinero. Me quedé porque vi algo que no esperaba encontrar aquí. No respondió qué. Y yo no pregunté más. Esa noche no dormí. Volví a leer cada mensaje, cada comprobante. Todo encajaba. Cada ausencia de él, cada excusa de ella. Y en el centro, yo. Ciega, ocupada, funcional. Por la mañana, mientras preparaba café, decidí que no iba a gritar. No iba a hacer escándalos ni buscar venganza barata. Pero tampoco iba a dejar esto así. Era momento de tomar decisiones. No sobre lo que ya pasó, sino sobre lo que aún podía controlar. ¿Puedes ayudarme a preparar un informe con todo esto? Le pregunté a Raúl. Claro. ¿Legal o emocional? Ambos, respondí. Y así empezó todo. No con furia, sino con determinación. Iba a cerrar ese capítulo, pero no con silencio. Esta vez, la que hablaba era yo. Durante una semana entera trabajamos sin descanso. Raúl tenía experiencia organizando evidencia. Sabía cómo presentarla de manera clara y estructurada. Cada noche me enseñaba algo nuevo. Cómo leer entre líneas un extracto bancario. Cómo comprobar la procedencia de una transferencia. Cómo verificar la autenticidad de un correo. Aprendí más en esos días que en años de evasión emocional. El informe final tenía más de 60 páginas. No solo demostraba la infidelidad continuada entre mi exmarido y Lucía, sino que incluía pruebas de que usaron mi nombre para registrar una propiedad que yo jamás autoricé. El notario era un conocido de él. Yo, ocupada firmando documentos durante el divorcio, no vi los detalles. Ellos sí. Raúl sugirió no actuar impulsivamente.
Me pidió esperar unos días mientras contactaba a un abogado especializado. Yo acepté, pero la decisión ya estaba tomada. No era solo una traición personal, era también un abuso legal y financiero. Habían jugado conmigo, con mi confianza, con mi nombre. Una tarde, recibí una llamada de Alejandro. Me preguntó cómo me sentía. No hizo falta decir mucho. Su silencio del otro lado del teléfono me dijo que él ya sabía lo esencial. Solo dijo una frase: lo siento por no habértelo contado antes. Respondí que no tenía que disculparse. Me alegraba saber que todavía le importaba protegerme, aunque no supiera cómo hacerlo. El abogado de Raúl, un hombre sereno pero preciso, analizó los documentos. Confirmó que había material suficiente para iniciar acciones legales: fraude, falsificación de firma y apropiación indebida de bienes. No necesitábamos escándalo, solo hechos. El daño emocional no se podía calcular, pero el financiero sí, y eso era suficiente para que respondieran ante la ley. Días después, enviamos una citación formal a ambos, a mi exmarido y a Lucía. No incluí mensaje personal alguno, solo las pruebas, firmadas y selladas. En la notificación se especificaba que se había reabierto la revisión del acuerdo de divorcio debido a nuevas evidencias de conducta fraudulenta durante el proceso. 3 horas después, mi ex me llamó. No contesté. Luego escribió un mensaje. ¿Qué demonios estás haciendo, Marta? Lo ignoré. Después Lucía me llamó. Tampoco respondí. Raúl solo dijo una cosa cuando lo leyó todo. Ahora empiezan a temer lo que antes les hacía reír. El momento decisivo llegó un jueves por la mañana. El abogado organizó una reunión para aclarar puntos antes del proceso formal. Fue en su despacho, en el centro de Zaragoza. Raúl me acompañó, pero se quedó fuera. No era necesario que hablara más. Cuando entré en la sala, ellos ya estaban allí. Mi exmarido me miró con una mezcla de irritación y temor. Lucía, nerviosa, evitaba el contacto visual. El abogado los saludó con cortesía profesional y comenzó. Durante 30 minutos se expusieron los hechos, las pruebas, los movimientos financieros, las inconsistencias en las firmas. Ellos no dijeron nada, solo escucharon. Cuando el abogado terminó, añadió con calma: Marta está dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso, pero si intentan desacreditarla o negar los hechos, presentaremos la denuncia completa y solicitaremos el embargo cautelar de sus bienes conjuntos. Entonces hablé yo, por primera vez. No busco venganza, busco justicia. Y después de esto, silencio. No quiero explicaciones, ni perdones. Quiero que se hagan responsables. Lucía rompió a llorar. Mi exmarido apretó la mandíbula, como si aún pensara que podía controlarlo todo. Pero no dijo una palabra. Salí del despacho sintiéndome más ligera. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin ya no tenía que cargarlo sola. Lo compartí con quienes tenían que enfrentarlo, los culpables. Raúl me esperaba fuera, sentado, con 2 cafés en la mano. Me entregó uno sin preguntar cómo fue. Solo dijo: ahora empieza tu parte, la vida después del ruido. Y por primera vez en mucho tiempo supe exactamente a qué se refería. Las semanas siguientes fueron un desfile de correos formales, firmas, notificaciones y silencios incómodos. El abogado logró negociar un acuerdo favorable sin necesidad de llegar a juicio. Mi exmarido renunció a su parte en la propiedad, que volvió a mi nombre, y tuvo que asumir parte de los gastos legales. Lucía, para evitar una demanda por falsificación de firma, aceptó entregar una suma como compensación por daño patrimonial. No fue justicia poética, fue justicia real, con papeles, y aunque el proceso me dejó exhausta, no sentí culpa. Solo una calma firme, como quien por fin ve el final de un largo túnel. Lo más difícil no fue verlos asumir las consecuencias, fue lo que vino después. Un día recibí un correo de Lucía. No era una disculpa, era una carta confusa, llena de justificaciones emocionales. Que mi ex estaba deprimido, que ella nunca planeó enamorarse, que todo fue un error, pero no fue con mala intención. Lo borré sin responder. No tenía sentido perder tiempo en comprender a quien nunca se preocupó por mí. Mi ex intentó llamarme durante semanas. Cambiaba de tono en cada mensaje: exigente, suplicante, nostálgico. Al final escribió uno más frío: lo que hiciste fue cruel.
Podías haber hablado conmigo antes de humillarme así. No contesté, porque no lo humillé. Solo le mostré a otros lo que él me ocultó durante años. Alejandro, por su parte, vino a visitarme por sorpresa un sábado. Trajo una tarta de manzana y la dejó sobre la mesa sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente. Ninguno preguntó cómo estaba el otro. No hacía falta. ¿Estás enfadada conmigo por no habértelo dicho antes? Preguntó al cabo de un rato. No, solo me duele que pensaras que no podría con la verdad. Asintió despacio. Luego me contó que la sospecha de la traición la tuvo desde joven, pero no supo cómo enfrentarlo. Que conoció a Raúl en un seminario sobre justicia restaurativa. Que hablaron, se cayeron bien, y al final le propuso algo que para muchos habría sido impensable. Que se infiltrara en la rutina de su madre, que descubriera la verdad que ni ella misma quería ver. ¿Y por qué Raúl aceptó? Pregunté. Porque también venía de una familia destrozada por mentiras. Dijo que lo haría si, al final, tú salías mejor parada. No por dinero. No supe qué decir. Solo me levanté, serví café para los dos y seguimos hablando. No del pasado, sino del presente. Esa misma noche, al quedarme sola, me di cuenta de algo más. Desde que Raúl llegó, mi casa era distinta. No por los muebles movidos ni por los cajones reparados. Era la forma en que él habitaba los espacios. Sin imponerse, sin invadir, pero también sin desaparecer. Presente pero sin ruido. Como si siempre hubiera estado ahí. Pasaron 2 semanas sin que lo viera. Pensé que se había marchado. Incluso acepté esa idea. Su propósito estaba cumplido. Pero entonces, una tarde, lo encontré en el jardín cortando las ramas secas del rosal que nunca cuidé. Pensé que te habías ido, le dije. Pensé en irme, pero luego pensé que no tenía a dónde ir mejor que aquí. No necesitábamos más palabras. Desde entonces compartimos los días con una naturalidad nueva. No nos convertimos en pareja de inmediato. No hubo confesiones ni promesas, solo actos. Cocinar juntos, trabajar en silencio, reír de vez en cuando. Algunas noches él dormía en su cuarto, otras en el mío. Y cuando no coincidíamos, no había resentimientos ni preguntas. Era como si después de tanta traición, la única forma posible de reconstrucción fuera la sinceridad total, incluso cuando no se dice nada. Raúl no me habló más de su vida anterior, y yo no le pedí detalles. Sabíamos lo necesario, que estábamos donde queríamos estar. Por decisión, no por necesidad. La última vez que hablé con mi ex fue a través de su abogado. Quería saber si me opondría a que vendiera una propiedad que aún compartíamos en escritura antigua. Respondí que no, siempre y cuando él renunciara formalmente a cualquier otra reclamación futura. Aceptó. Cerré esa carpeta, literal y simbólicamente. En la cocina, Raúl preparaba pan tostado con aceite y sal. Me miró de reojo y preguntó, ¿todo bien? Le respondí que sí. Por primera vez en años. Era verdad, han pasado 8 meses desde que todo terminó y empezó a la vez. No hubo celebración ni aplausos, solo cambios silenciosos, como los que realmente importan. Mi vida ya no se parece a la de antes, no porque haya dado un giro radical, sino porque cada cosa que mantuve ahora tiene otro significado. Mi rutina sigue existiendo. Café, trabajo, silencio. Pero ese silencio ya no es una ausencia, es una pausa, un espacio para respirar, no para esconderme. Raúl sigue aquí. Nunca hicimos oficial nada. Ninguno sintió la necesidad de definirnos. No vivimos bajo etiquetas ni obligaciones. Compartimos lo que queremos, cuando queremos. A veces dormimos juntos, a veces no. Cocinamos, leemos, trabajamos. Pero sobre todo, nos respetamos sin necesidad de explicaciones. Una tarde de abril, mientras organizábamos unos papeles antiguos, Raúl encontró una caja con fotos de mi matrimonio. Me preguntó si quería guardarlas o tirarlas. Pensé unos segundos y luego respondí, guárdalas, no porque duelan, sino porque ya no duelen. Él asintió y las colocó de nuevo en la caja, sin comentarios. Alejandro viene a verme más seguido, no todos los fines de semana, pero lo suficiente para saber que está presente. La primera vez que Raúl y él se vieron de nuevo después de todo, no fue incómodo. Se saludaron como viejos cómplices, y luego se pusieron a arreglar el grifo de la cocina que llevaba semanas goteando.
En una de esas visitas, Alejandro me dijo, no sé si hice bien en traer a Raúl a tu vida. Hiciste lo correcto, le respondí. No por lo que descubrí, sino por lo que reconstruí. Y era cierto. La traición de mi exmarido y de Lucía no solo destruyó mi confianza, también paralizó partes de mí que ni siquiera sabía que estaban vivas. Durante años pensé que había aprendido a vivir sola. En realidad, me había acostumbrado a no esperar nada, a no confiar, a no mirar atrás ni hacia adelante. Lo que Raúl me devolvió no fue el amor romántico, ni una vida de pareja. Me devolvió la posibilidad de elegir, de confiar sin miedo, de compartir sin esperar traición a cambio. No porque él fuera perfecto, sino porque nunca fingió serlo. Hoy no pienso en venganza, no siento rencor. Pienso en lo que gané, no en lo que perdí. Y lo que gané fue claridad. Lucía y mi exmarido siguen en silencio. Sé que vendieron la propiedad que compartían y que ahora viven en ciudades distintas. No los odio. Ya no forman parte de mi presente. Y eso es suficiente castigo para ellos y suficiente libertad para mí. A veces la justicia no necesita castigo, sino simplemente que la verdad salga a la luz y los responsables se queden con lo que realmente son. Personas incapaces de sostener lo que destruyeron. Una tarde cualquiera, mientras caminábamos por el mercado del pueblo, Raúl se detuvo frente a un puesto de plantas y me dijo, ¿podríamos plantar algo en el jardín? Algo que dure. Le respondí que sí, sin pensar demasiado. Hoy en ese rincón del jardín que nunca usé, crecen 3 árboles pequeños. No sé si vivirán muchos años, si resistirán el invierno o si algún día se secarán. Pero por ahora están ahí, echando raíces, como nosotros. Lo importante no es lo que durará para siempre, sino lo que por fin puede empezar sin miedo. La historia no termina con un beso ni con una declaración de amor. Termina con una mujer que entendió que su vida no debía girar en torno a lo que perdió, sino a lo que eligió conservar: su dignidad, su paz, su poder para decir basta sin levantar la voz. Y si alguien me preguntara hoy si valió la pena todo este proceso, respondería sin dudar. Sí, porque descubrí que lo más valiente que hice no fue enfrentar la traición, sino permitirme volver a vivir sin resentimiento.